Hola con todos, mi nombre es Ismael Ortiz, miembro del periódico Yachay Times. En esta ocasión vamos a hacer la entrevista al PhD Diego Tirira, biólogo de la Universidad Yachay, en el cual nos va a contar su experiencia y acerca de toda su investigación acerca del monitoreo de mamíferos en Antártida. A continuación, la pregunta sería cómo se originó o cómo surgió esta idea del proyecto de investigación. Me dice que tal vez fue por la curiosidad de qué se encontraría allá, pero ¿cómo se originó? Sí, a ver, bueno, es la cosa media curiosa. Yo viajé a Tierra del Fuego en el año 2007 y me encontré con una persona que me encontré con la expedición ecuatoriana, de hecho, que regresaban de la Antártida. Fue en el mes de febrero, ellos regresaban y yo estaba de turista en Tierra del Fuego, en Punta Arenas. Y ahí me contaron las maravillas que era la Antártida, lo curioso, lo singular, lo bonito que pasaron. Entonces, a partir del 2007 yo empiezo en mi mente a dar vueltas y digo, ¿cómo yo puedo, un biólogo que trabaja en selva, que trabaja en montañas, de naturaleza, aquí en el Ecuador, cómo puedo ir a la Antártida a conocer? Aparte de ser biólogo, soy un viajero y me encanta mucho viajar, conocer el mundo. Entonces, empiezo a dar vueltas en la cabeza y presento mi proyecto en el año 2008, el año siguiente. Presento el proyecto para hacer un estudio de mamíferos marinos de Antártida, sin saber, como les dije hace rato, sin saber absolutamente nada. No sabía lo que iba a encontrar. No había información. Nunca. El Ecuador tiene presencia en Antártida desde el año 87, 1987, y en 30 años no se había hecho absolutamente nada de lo que yo iba a hacer. Entonces, era un campo virgen ser, no había información previa. Entonces yo presento el proyecto del 2008, me aprueban, pero al día siguiente de que tengo la carta de aceptación, me llega otra carta y me dicen que han revisado mi currículum y que yo no tengo experiencia para hacer este proyecto. Porque obviamente vieron en detalle mi currículum que era de una persona que trabaja en selva, que trabaja con murciélagos, que trabaja con monos, con ratones. Entonces me sacaron. Yo debía, mi primer año de estudio debió ser el 2009, entonces me quedé afuera. Al año siguiente, insisto, vuelvo a preguntar, a presentar el proyecto, presento con nueva información, refutando porque ellos que me habían eliminado, dije no tiene sentido que me eliminen y vuelvo a presentar el proyecto y ahí me aceptan, me incluyen. Entonces en 2010 arranqué desde cero, sin saber nada, ciego ahí, y como les dije hace un momento, empecé a encontrar pinípedos, mamíferos marinos en cantidad. Más de 600 animales conté, de los pinípedos, los marinos y focas. Pero también vi ballenas, vi orcas, vi otros animales, ballenas picudas que se llaman, que hay otros animales que hay en Antártida. Entonces fue una experiencia espectacular, ¿no? Ahora, nos gustaría saber quiénes participan en el proyecto como tal y quiénes participaron en toda esta expedición que tengo entendido que son Sí, varios. sí, bueno, a ver, la primera etapa del proyecto empezó de 2010 a 2014. Yo fui el titular, el principal, y la institución que me respaldó fue la Fundación Mamíferos y Conservación, que es la institución a la que yo pertenezco desde hace 15 años, o pertenecía oficialmente hasta vincularme a Yachay. Ahora mi institución primaria es Yachay, ¿no? ¿Qué más? El Instituto Antártico Ecuatoriano, el INAE, fue de mucha ayuda, ahora está desaparecido, fue absorbido por el INOCAR. Entonces el INAE ya no existe, pero en aquel momento existía y a ellos les debo todo el apoyo, la gentileza de haberme incluido durante 5 años. Y esta primera etapa hubo investigadores de la Universidad Católica. Entonces yo soy, es mi alma mater a la que yo pertenecí y vinculé a dos estudiantes, bueno, un estudiante y un profesor en los años que yo no viajé. 5 años de proyecto y estuve presente en tres, y en otros años fueron nuestros colegas. Esa es la primera etapa. Hasta el 2014 se hizo un monitoreo, se hizo un levantamiento de la información, en dónde viven, conteos de las poblaciones, me parece que una, dos, tres, cuatro, en 5 islas diferentes.
alrededor de la estación ecuatoriana, 5 islas, y como son 10 transectos en total. Entonces hizo los conteos, número de individuos, número de machos, de hembras, número de infantes, porque algunos habían niños, bebitos, y también en dónde descansaban, porque los animales no descansan en cualquier sitio, ¿no? Hay algunos que descansan sobre nieve, otros descansan sobre témpanos de hielo, sobre algas, sobre piedras, sobre arena. Entonces todo eso se hizo una base de datos y los primeros de información la tengo almacenadas desde el 2014. ¿Qué es lo que pasa ahora con Yachay? Es que se abre la convocatoria nuevamente, 10 años más tarde se abre para continuar con los proyectos. Entonces, me llega la convocatoria, presento nuevamente la documentación y obviamente, como me esperaba, salió favorecido mi proyecto y la idea es continuar por 3 años más. Entonces, este primer año fue un estudiante de la Universidad Católica. Este segundo año, para el 2024, ya estaría prácticamente confirmado que iría un estudiante de Yachay. Y el 2025, el último año, tal vez vaya yo o tal vez vaya algún otro colega. Eso tendríamos que definir, pero sería entonces, tendríamos 5 años de primera etapa más 3 de la segunda, son 8 años de datos, ya es una información fuerte para hacer un buen paper, ¿no? ¿Cómo es que se da esta travesía, esta expedición? Tengo entendido que, como dijo, o sea, fue en ese entonces la INAE, pero ¿cómo se desarrolló? O sea, una convocatoria abierta, ¿cómo ellos hacen que los investigadores vayan a esa expedición? Si hacen convocatoria abierta por internet, y cada vez son más exigentes. Desde el comienzo, desde la primera vez que yo fui, eso fue un proceso complejo, ¿no? No es así que uno ya llega, le aceptan. Entonces hay que presentar todo el proyecto justificado, hacen incluso esta última vez pues revisión de pares externos que evalúan si el proyecto vale la pena. Entonces no es un proceso sencillo. Ahora exigieron que sean mínimo 4 investigadores principales. Me parece que los 2 o los 3 principales tienen que tener título de doctor. Entonces fui yo y 2 colegas de la Universidad Católica. Entonces cada vez es más exigente. Ellos quieren subir el nivel también académico, ¿no? Eso es. ¿Cómo se llega allá? Bueno, es un viaje largo, es subirse en el avión y empezar a viajar todo sur, ¿no? Sur. Llegar a Santiago de Chile, en Santiago de Chile se toma otro avión a Punta Arenas, en Punta Arenas se toma otro avión a la isla Rey Jorge, que es una pista de aterrizaje, en realidad no es un aeropuerto, una pista de tierra nomás, y ya estás en Antártida, y ahí te llevan en barco hasta la estación ecuatoriana, son como unas 5 o 6 horas más de barco, entonces un proceso que te toma unos 2 días de viaje, más o menos, desde que sales de Quito hasta que llegas allá. Súper interesante. Queremos que nos comparta cuál es el objetivo de este proyecto como tal y sus resultados que se obtuvieron. Sí, a ver, algo interesante que ellos proponen es que los proyectos deben estar vinculados a algo que le interesa al país, no solamente hacer ciencia básica, sino alguna vinculación. Entonces, desde el comienzo se ha propuesto hacer un monitoreo para ver las poblaciones cómo van cambiando a lo largo del tiempo y si es que hay alguna vinculación con el cambio climático. El cambio climático ahora es uno de los temas de moda, hay muchas investigaciones, muchos recursos económicos para eso, entonces la idea es vincular nuestro estudio con el cambio climático. Tenemos datos de 5 años, no es suficiente porque en la Antártida las estaciones climáticas son muy marcadas y cambian, de un mes a otro cambian muchísimas poblaciones, se están moviendo. Entonces, sin embargo, tenemos datos interesantes de los primeros 5 años y ahora queremos ver después de prácticamente son 10 años si es que ha habido cambios, si es que las poblaciones han disminuido, han aumentado, ver qué está ocurriendo. La persona que fue a la Antártida, estudiante de la Universidad Católica, regresó justamente ayer, pues me estaba contando que había cosas diferentes de las que nosotros habíamos encontrado. Entonces hay que analizar los datos con modelos estadísticos, en la computadora, todo, a ver qué nos presenta, y el producto final para el 2025 será justamente tratar de ver si es que hay algún cambio en la población relacionado con... Es difícil saber qué es el cambio climático, pero al menos saber qué es
hay un cambio, o que la población básicamente es la misma, no ha cambiado, o que sí ha cambiado. Eso es un poco lo que vamos a concluir. Ay, y esto es interesante a la final porque va a dejar las bases para futuros estudios. Yo, cualquier otra persona, después de varios años, 10 años más tarde, lo que sea, puede volver a hacer el mismo estudio. Y ya, esto es un monitoreo, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo se puede ver qué es lo que está pasando. Así son los monitoreos. Lo importante es tener datos sólidos, datos confiables para comparar a lo largo del tiempo. Claro. Ahora para terminar, quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuál es su mensaje para los jóvenes estudiantes de Yachay sobre su tema de investigación? O sea, ¿cómo lo impulsaría usted A ver, hacia los jóvenes? sí, quizás lo más interesante, como les conté al inicio, es cómo yo encontré abrir un nicho para mi profesión en algo que yo no tenía ninguna experiencia. Yo quería irme a la Antártida porque quería conocer, quería viajar allá. Irse a la Antártida es muy costoso. Hay tours, ¿no? El que quiere irse, el que tiene $5,000 puede coger un barco y se va a la Antártida, ¿no? Un tour de 10 días cuesta eso. Entonces yo obviamente como no tenía $5,000 para pagar, me tenía que ver cómo llegar. Entonces busqué la oportunidad, busqué un proyecto. El primer año, como les dije, no me aceptaron porque mi currículum era más pintado de una forma amazónica, diferente a lo que ellos necesitaban. El primer año me aceptaron, pero el día siguiente me llegó la carta de que ya no me aceptaban. Entonces, eso yo diría a los estudiantes, que las opciones no son sencillas, pero hay que siempre buscar cómo abrirse camino, ¿no? Luchar por conseguir esas cosas que uno quiere y ponerse a su empeño, ¿no? Buscar los nichos abiertos, los nichos vacíos y que pueden ser abiertos. Porque oportunidades hay muchas, pero el que quiere hacer algo que todo el mundo hace no va a tener mucho éxito, pero si buscas algo diferente seguramente vas a tener éxito.